Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días, nos encontramos para reflexionar la palabra de Dios, para entrar en esta sintonía de lo que el evangelista Lucas nos quiere enseñar. Nosotros estamos en el capítulo 1 del capítulo 5 del versículo 1 al capítulo 6. Versículo 16. Este es entonces el quinto momento en que nosotros leemos y reflexionamos con San Lucas, perdón de Dios y superación del judaísmo que se cierra. Entonces aquí ya nos está diciendo bien cuál es la problemática. Por una parte, el evangelista nos quiere presentar cómo Dios perdona, ¿verdad? Entonces el perdón de Dios. Pero por otra parte, encontramos la realidad de un judaísmo que se cierra en sí mismo. Repetimos, aunque solo sea de forma metódica, decíamos la escena de la pesca milagrosa en el capítulo 5 del versículo 1 al 11. Y decíamos la razón es simple. Lucas ha querido presentar un rasgo nuevo del mensaje de Jesús y lo ha encuadrado en la llamada que dirige a los discípulos. Primero, la llamada que dirige a los discípulos. Es muy importante, como una introducción, entonces estamos diciendo. Porque terminaba diciendo el mensaje teológico, es decir, haré de ustedes pescadores de hombres. Eso es lo que Lucas insiste en su evangelio. Y lo ponemos aquí como una breve introducción de nuevo, ¿verdad? Por eso es que desde el capítulo 5, del versículo 1 de nuevo, esta partecita en que Jesús nos presenta aquí el evangelio suyo que tiene que llegar hasta todos. Pero nos encontramos con una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Y justamente que había un judaísmo bastante cerrado. Entonces se dan cuenta que la comunidad cristiana comienza a reflexionar sobre la realidad que está viviendo en su contexto histórico. Lucas ha querido entonces presentar este rasgo nuevo del mensaje de Jesús y lo ha encuadrado en la llamada que dirige a los discípulos. ¿Por qué? Porque es ahora la iglesia, ñandé, la ñasemara, ñandé, la ñajana, lleva iglesia en salida, y hayanga la ñandé, Papa Francisco, iglesia en salida. Aquí se le está presentando, desde ahora haré de ustedes pescadores de hombres. Tienen que salir, tienen que anunciar, no se pueden quedar en lo suyo, simplemente. En medio se sitúa un doble tema. ¿Cuál es este doble tema? Jesús perdona los pecados y por otra parte supera también la estructura cerrada de Israel.
Aquí está el caracú para nosotros, aquí está la idea central. Y sobre esto es entonces lo que va a girar toda esta sección del Evangelio de Lucas, que Jesús perdona los pecados y supera la estructura cerrada de Israel. Esta es la misión de los discípulos, que encuentra así un sentido, es decir, continúa el gesto liberador de Jesús. El gesto liberador de Jesús. Quiere decir, el hecho de perdonar los pecados, quiere decir que el hombre se siente, antes que nada, se siente liberado. Los discípulos somos continuadores de Jesús, es eso lo que está queriendo decir ahora a través de su evangelio. Eso es lo que nos está presentando, eso es lo que nos está enseñando entonces aquí el evangelista, este gesto liberador de Jesucristo. Jesús perdona. Su acción presenta un ritmo triple. Comienza siendo la limpieza legal de uno que está efectiva, corporalmente manchado. ¿Por qué? Y porque nosotros escuchamos aquí o leemos y reflexionamos el capítulo 5 desde los versículos 12 hasta el 16. La curación de un leproso, ¿se dan cuenta? Aquí está la mancha. Esto significa el pecado. Mientras Jesús estaba en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, se postró ante él y le rogó: Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: lo quiero, queda purificado. Y al instante, la lepra desapareció. Él le ordenó que no se lo dijera a nadie, pero añadió: ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Su fama se extendía cada vez más y acudían grandes multitudes para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares desiertos para orar. Entonces, esto es lo que nos está presentando aquí en esta sección, ¿verdad? Lucas, con la curación del leproso. Jesús, por lo tanto, perdona. El perdonar ahí está queriendo significar que Jesús limpia, sana. Su acción presenta un ritmo triple, ¿verdad? Porque comienza haciendo la limpieza legal. La lepra, legalmente, entonces todos los leprosos tenían que estar fuera de la comunidad, vivir fuera de la ciudad. Pero al mismo tiempo, esta es una limpieza efectiva. Jesús realiza esa limpieza. Corporalmente se encontraba manchado y por lo tanto tenía que estar fuera de la ciudad. Ahora lo que va a hacer Jesús es reincorporarlo a la comunidad. Primer mensaje que me parece excepcional, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que la presencia del Cristo en la vida nos limpia de nuestros pecados, nos limpia, nos sana de nuestras lepras y sobre todo nos vuelve a reincorporar a la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. El Vaticano ha pedido que las decisiones finales de la COP26, la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, se inspiren en un auténtico sentido de responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras. A pocas horas del cierre de la cumbre, el Vaticano pide a los delegados que tengan presente el rostro humano de la crisis climática, su impacto en los más pobres y en los que menos han hecho para provocarla. Es una de las peticiones más urgentes del Papa Francisco. Que uno dei scientisti nell'incontro che abbiamo avuto con loro e anche con i leader delle confessioni religiose, questo scientista, presidente, ha detto: mia nipotina, che è nata il mese scorso, dovrà vivere in un mondo inabitabile se non cambiamo le cose. El Vaticano también pide a los países desarrollados que tomen la iniciativa para resolver los acuerdos pendientes sobre reducción del impacto, adaptación y financiación, que son imprescindibles para cumplir lo acordado. El comunicado reitera el llamamiento del Papa Francisco a no desperdiciar esta ocasión para responder al grito de la tierra y al grito de los pobres.
El Papa se ha reunido con participantes de un congreso sobre emigrantes italianos organizado por la Conferencia Episcopal de este país. In ciascuno di loro è impresso il volto del Signore. Ci siamo messi in ascolto delle loro storie, delle loro voci, dei loro racconti. Francisco recordó que si no se trabaja para integrar a los emigrantes es fácil que surjan tensiones. Puso como ejemplo los atentados de 2016 en el aeropuerto y en el metro de Bruselas, que dejaron 32 víctimas y 340 heridos. A me sempre viene in mente la tragedia di Zaventem. Coloro che hanno fatto questo erano belgi, ma figli di migranti non integrati, ghettizzati. El Papa no mencionó las actuales tensiones por los emigrantes bloqueados en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, pero dijo que los emigrantes son una bendición. Gli immigrati sono una benedizione anche nelle nostre chiese d'Europa. Se integrati possono aiutare a far respirare l'aria di una diversità che rigenera l'unità, possono alimentare il volto della cattolicità, possono testimoniare l'apostolicità della Chiesa, possono generare storie di sanità. Francisco pidió ver la llegada de emigrantes como una oportunidad para enriquecer la sociedad y no como un obstáculo. Para que así sea, recordó los 4 pasos de su propuesta habitual: acoger, acompañar, promover e integrar. Acompañare, promuovere e integrare. Francisco se ha reunido con un grupo de obispos de la República Checa en el Vaticano. Los obispos están en Roma por su visita Ad Limina Apostolarum, en la que visitan la tumba de San Pedro y se reúnen con el Papa y la Curia Vaticana. Como recuerdo, han entregado al Papa un relicario de cristal de Bohemia con forma de una custodia y con un pequeño fragmento óseo de la santa patrona de su región. Esto es auténtica. Que Santa Dislava de Lemberg era una noble checa recordada por su caridad y su cuidado a los enfermos. Fue canonizada en 1995 por Juan Pablo II y es la patrona de Bohemia, en el oeste de la República Checa. También es la intercesora en los casos de matrimonios difíciles. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí.
Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yara Ñe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento y estamos presentando el Evangelio de San Lucas. Este Evangelio maravilloso que nosotros leemos y entendemos que Él nos ofrece aquí. Estamos en la sección del capítulo 5, versículo 1 hasta el 6:16. Decíamos que Jesús perdona y aquí tenemos sobre todo con este gesto legal ciertamente, la enfermedad de la lepra, pero Jesús lo sana y lo vuelve a reincorporar, decíamos, a la comunidad con esta sanación. Luego, sigue a manera de perdón de los pecados de un enfermo. Eso lo encontramos desde el versículo 17 hasta el 26. Nos dice así el evangelista: un día, mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley, llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para curar. Llegaron entonces unas personas transportando a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para llevarlo ante Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a la terraza y separando las tejas, lo bajaron con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse: ¿quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados están perdonados? O levántate y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios, diciendo con gran temor: hoy hemos visto cosas maravillosas. Bueno, esta narración es magnífica, ¿verdad?, que encontramos aquí en Lucas, en este capítulo. Jesús entonces había curado a un leproso y ahí entonces se nos presenta enseguida esta otra curación que sigue a manera de perdón. Decía: tus pecados te son perdonados. Es lo que le dice a este que está perdido, marginado, pecador, que se encuentra en esta situación, ¿verdad?, de parálisis, este enfermo. Jesús curando a un leproso, la palabra que emplea es bien clara. Él dice: queda limpio. Así le dice al leproso: queda limpio. Evidentemente hay un milagro, sin embargo, el centro del relato no se centra aquí en el hecho físico del milagro. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Y esto es lo importante: no centrarnos simplemente en el hecho del milagro, sino aquí la centralidad es otra. Tendríamos que centrarnos en otro elemento que se nos quiere transmitir. Jesús añade: muéstrate al sacerdote y haz la ofrenda por tu curación como Moisés ordena. Como Moisés ordena, preséntate a los sacerdotes y haz la ofrenda, es decir, haz el holocausto por tu curación, así como la ley de Moisés ordena. El leproso se halla excluido del pueblo de Israel. Todo pecado nos excluye, todo pecado nos saca de la comunidad. Era un manchado y no podía tomar parte en la liturgia de oración, en la alegría y en las fiestas.
el que estaba manchado, entonces estaba fuera de la comunidad, fuera del relacionamiento con la gente. Era un hombre religiosa y socialmente marginado. ¿Se dan cuenta entonces de la marginalidad, del hecho de ser marginados, quedar al costado del camino, no estar caminando con la comunidad? Estaba solo, sin derechos, lejos de los pueblos y caminos, como ejemplo y testimonio de un pecado, maldición patente. Maldición patente. Esto entonces para ellos era la forma de decir que esta persona es una persona pecadora. Jesús, sin embargo, se acerca y le dice, queda limpio. Evidentemente esas palabras tienen eficacia. El leproso queda sano y se presenta al sacerdote. Pero la voz de Jesús es más profunda. Llega hasta la entraña de aquel hombre maldito y lo declara limpio. Llega entonces la entraña de aquel hombre maldito y le declara limpio. Tiene ya el perdón que Dios ofrece y no podrá ser marginado en adelante. El hecho de recibir el perdón, que quiere decir justamente recibir la curación, ahí está. Se está refiriendo a esta enfermedad de la que es curado por Jesús. La comunidad de Jesús no estará cerrada a nadie. Otro elemento importante, ¿verdad? Porque el hecho de acercarse, el hecho de llamar al que necesita, el hecho de no dejar, porque decíamos, al tratar aquí del leproso, ciertamente quedaba marginada de la ciudad, marginada de toda relación. Era una marginación total. Entonces, ante estas situaciones que Jesús aparece, Jesús, hoy cuando lleva a un para nosotros quiere decir que le reincorporás a tu familia, reincorporás a tu sociedad, y es eso lo que le está haciendo. La comunidad de Jesús no estará cerrada a nadie. Su palabra de perdón abarca a todos. Llega hasta el extremo en que pudiera parecer que Dios olvida a los leprosos marginados y perdidos. Sin embargo, Jesús se acerca y llama. Aquí entonces es importante encontrarnos ante esa situación difícil, ¿verdad? Vaya ñandeyara lleva, ñandeyara hoy del Antiguo Testamento, y algunos conseguimos hasta ahora a pesar de que ya estamos en el Nuevo Testamento. Ñandeyara se castiga ahí la gente, ñandeyara se castiga. Es decir, el hecho de quedar aislado. Es como que Dios se olvidase, ¿verdad?, de los enfermos, de los pecadores, de los leprosos, de los marginados, perdidos. Sin embargo, Jesús lo que hace es acercarse y llamar. Acercarse y llamar. Este es el valor absoluto y fundamental que estamos encontrando aquí. Lo que aquí se presiente aparece ya claro en el perdón del paralítico. Se está sintiendo, ¿verdad? Es un Jesús que comienza, que lo recibe. Es un Jesús entonces que va a proyectar la vida de esta persona. No lo va a dejar en la enfermedad. Lo va a levantar. Ñacapuá lleva. Ecuera, agoán, terejo. Ella pola ella poana. Así como Dios te ha dado cualidades y riquezas, curarte espiritualmente, interiormente, para que puedas rendir bien. La ñandeu peande y nos anda no, ciertamente que después fracasamos. Volvemos enseguida con más ñandillarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con ñandillarañe e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, ñandillarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, ñandillarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, ñandillarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases.
Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yara Ñe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yara Ñe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones.
Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y aquí nos encontramos siempre reflexionando sobre la palabra de Dios, sobre el Evangelio de San Lucas. Este capítulo tan interesante, Jesús que cura a un leproso, pero está queriendo decir Jesús que cura verdaderamente a la persona, a ese que se siente excluido, a ese que está fuera de la comunidad. Recordemos que el autor sagrado y toda la comunidad que está escribiendo y reflexionando sobre el Evangelio se encuentra en un contexto histórico en que muchos de estos se sienten fuera de esa comunidad por situaciones concretas, ¿verdad?, de pecado. Y sin embargo, dice que Jesús los atrae, Jesús los devuelve a Dios. No quiere decir que Jesús también los quita de algún compromiso, al contrario. Les pide y les exige que se presenten, que vayan, que se presenten a los sacerdotes, ¿verdad? Y entregar también lo suyo, ¿verdad? Como un signo de agradecimiento, de compromiso, de entrega por la curación. Lo que aquí se presiente aparece ya claro en el perdón del paralítico, decíamos. Movidas por la fe más atrevida, unas personas vienen a poner ante Jesús un paralítico. La muchedumbre le rodea, los fariseos y escribas, peritos en la ley de Dios, observan. Jesús también enseña. Y superando la postura de Israel que ha declarado que el leproso es un impuro y que el perdón de los pecados corresponde solo a Dios y por lo tanto es imposible sobre el mundo, Jesús dice: hombre,
tus pecados te son perdonados. Evidentemente, los doctores de la ley protestan, consideran la palabra una blasfemia. El Señor es el poder. El Señor es un poder solo divino. Nadie sobre el mundo es dueño suyo. Por eso están contra Jesús. Jesús no quiere discutir con ellos. Le basta con mostrar un signo para que vean que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados. Dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Qué interesante. Entonces, lo que decíamos siempre, Ba'ela milagros y Nayema, porque esto lo catalogamos dentro del género literario que se llama milagro. Y el milagro es la demostración de que verdaderamente el Señor está en medio de su pueblo. Porque la presencia de Dios en medio de su pueblo, es decir, el reino de Dios, donde Dios reina, hace que todo mal desaparezca. Y esto es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Está desapareciendo todo mal. Desaparece todo lo que es injusto, todo lo que carcome, ¿verdad? La vida, así como la lepra, desfigura al hombre. Así también se nos presenta a un Cristo que nos transforma, que nos cura, que nos cambia, que nos devuelve nuestra dignidad. Con su acción y sus palabras, Jesús ha reclamado autoridad divina. Reclama autoridad divina. Es decir, Hijo de Dios. Yo soy Dios entonces. Y por esta parte nosotros podemos entender que al reclamar la autoridad divina, la obra que Jesús realiza no es un mero hacer del mundo. Ofrece el gran perdón, perdón de Dios, y muestra con sus gestos que aquellos que proclama es verdadero. Por eso puede dar un paso en adelante y participa en una mesa de usted, de esa amistad que el Señor ofrece con publicanos, pecadores y perdidos. Qué lindo esto aquí, ¿verdad? Entonces es un Jesús que ofrece su amistad, es un Jesús que se entrega totalmente por la liberación del hombre, ¿verdad? Que ofrece todo lo que es Él mismo. Esa es la generosidad. Y la generosidad máxima ya sabemos dónde está después, ¿verdad? Está aquí en la cruz, máxima, total. Pero esto exige también, exige dolor, exige sufrimiento. Por lo tanto, con su acción y sus palabras, Jesús ha reclamado autoridad divina. La obra que realiza Jesús no es un mero hacer del mundo. Ofrece el gran perdón, perdón de Dios, y muestra con sus gestos que aquello que proclama es verdadero. Es decir, el milagro aquí está ratificando que su obrar es verdadero. Por eso puede dar un paso en adelante y participa en una mesa de amistad con publicanos, pecadores y perdidos. Esto es entonces lo que hace Jesús. Participa de ese banquete, participa de ese encuentro, participa de esa posibilidad de cambio de la otra persona, ofreciendo, ¿verdad? Ofreciendo lo suyo. Yo haré de ustedes pescadores de hombres y 20 mañana de. Entonces quiere decir que nosotros también podemos ser esos pescadores de hombres, es decir, que los podamos cambiar. Jesús ha dado el primer paso, llama a Leví y le dice: sígueme. Leví es un publicano, hombre que engaña, que oprime a los demás con el dinero injusto. ¿Puede este hombre, ¿verdad?, ser amigo de Jesús? Y bueno, Jesús le invita a ser su amigo. Jesús le invita a ser su amigo. Nosotros, según la lógica, no, y ahí tengo la situación, sin embargo, es más, se sienta en el banquete de su mesa. Los comensales son pecadores, son publicanos. Jesús está perdido, afirman los legalistas fariseos. Pero Jesús responde con palabras bien precisas: no he venido a ofrecer conversión y
para ofrecer la conversión a los justos, necesita verdaderamente ese tiempo. Necesita entonces ese amor verdadero para dar un paso de cambio. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Oh Virgencita de Cacupé, oye mis ruegos. Vengo a pedirte que tus milagros y tus perdones lleguen a mí. Bienvenida, Madre nuestra, Virgencita Santa de los Milagros de Caacupé, a la Parroquia San José Obrero, del lunes 29 de noviembre desde las 18:30 hasta el jueves 2 de diciembre, 7 horas. Todos invitados a participar de los rosarios y misas diarias.
Bienvenida Madre Nuestra a nuestras familias. Invita Ñande Yarañe. Con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy que viene nuestro encuentro. Hoy estamos leyendo del segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, el versículo 1, luego del 20 al 31. El Creador les devolverá la vida, nos dice este pasaje del libro de los Macabeos. Conocemos, queridos hermanos, esta hermosa historia, estos 7 hermanos ante la madre, que son en primer lugar, son torturados. El rey, el griego que viene, Epífanes, aquí cuarto, que viene y que les exige, o más no bebe ya pota pea, pero o ya pon la ceja ella, lo prohibido, la corrupción, hay que meterlos en eso. Pero sin embargo, aquí vemos a estos 7 hermanos y a la madre incluso. Al comienzo, incluso le llaman a la madre para que le convenzan a sus hijos. Esta madre que tiene que convencer a este hijo para que renuncie, para que sea apóstata de los valores y de los principios que ha aprendido desde pequeño. Y por eso es que le pide a la madre, porque piensan que la mamá va a ser la primera en decirle, sí, se me es ella, ya poca tú. Sin embargo, es la madre la primera que le dice a los hijos, no, hijo mío, mantente fiel. Ani que se motive, todo lo contrario. Ani que se motive, porque se es tan y ponaron los valores y los principios. Y por ahí te voy a la ñande mandú a mí ella lleva ñande. Va eva peñande si la ñande eva y así también entonces lo ideal que es el mantenernos en esos principios y en esos valores que recibimos de nuestros padres. Los 7 hermanos entonces van a la muerte, pero aceptando a pesar del sufrimiento y del dolor, pero sabiendo, el Señor nos resucitará, el Señor nos devolverá la vida, porque fuimos nosotros capaces de vivir en la fidelidad al Evangelio del Señor. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre nuestra nación, sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La celebración de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, cierra para nosotros en la Iglesia Católica el año litúrgico, en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del reino de Dios. La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI, también el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. Y durante el anuncio del reino, Jesús nos muestra lo que significa para nosotros Él mismo como salvación, revelación y reconciliación también ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde en un momento a Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el Rey. Y le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Esto lo encontramos en San Juan, capítulo 18, 36. Es interesante en este diálogo con Pilato. Jesús, entonces, no es el rey de un mundo de miedo, de mentira, de pecado. Él es el rey del reino de Dios, que trae a Él mismo
y a todo aquel que está al frente, al que está conduciendo la comunidad, la iglesia. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿por qué Jesucristo es Rey? Tenemos que saber que desde la antigüedad se ha llamado Rey a Jesucristo en sentido metafórico, en razón al supremo grado de excelencia que posee Jesús, que le encumbra entre todas las cosas creadas. Y se dice, por lo tanto, que Jesús reina en las inteligencias de los hombres porque Él es la verdad y porque los hombres necesitan beber de Él y recibir obedientemente la verdad. Por otra parte, también Jesucristo reina en las voluntades de los hombres, no solo porque en Él la voluntad humana está entera y perfectamente sometida a la santa voluntad de Dios, sino también porque con sus mociones e inspiraciones influye en nuestra libre voluntad y la encierra en nuestros nobles propósitos. También porque Jesús reina en los corazones de los hombres, porque con su superminente caridad y con su mansedumbre y benignidad se hace amar por las almas, de manera que jamás nadie entre todos los nacidos ha sido ni será nunca tan amado como Cristo Jesús. Sin embargo, profundizando en el tema, es evidente que también en sentido propio y estricto le pertenece a Jesucristo como hombre el título y la potestad de Rey, ya que del Padre recibió la potestad, el honor y el reino. Además, siendo Verbo de Dios, cuya sustancia es idéntica a la del Padre, no puede menos de tener común con Él, que es propio de la divinidad, y por lo tanto poseer también como el Padre el mismo imperio supremo y absolutísimo sobre todas las criaturas. Que Cristo es Rey lo confirman muchos pasajes de la Sagrada Escritura y también del Nuevo Testamento. Esta doctrina fue seguida por la Iglesia y nosotros hoy la celebramos. Reino de Cristo sobre la tierra, con el propósito de celebrar y glorificar durante el ciclo anual en la liturgia a su autor y fundador como al soberano Señor y Rey de los Reyes. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde la teología de San Lucas. Nosotros decíamos que es Jesús en este llamado el que da el primer paso. Miremos un poco la vocación de Leví. Llama a Leví y le dice, sígueme. Leví es un publicano, es decir, es un pecador, hombre que engaña, que oprime a los demás con el dinero injusto. Además no le corresponde ese dinero, ¿verdad? Y sin embargo está oprimiendo. Jesús le invita a ser su amigo. A los demás con el dinero injusto. Les dice, tienen que procurar verdaderamente ser justos con el dinero injusto. ¿Y en qué va a consistir? Jesús le invita a ser su amigo. Es más, se sienta en el banquete de la mesa. Los comensales son pecadores, publicanos. Jesús está perdido. Afirma los legalistas. Y esto es importante porque los legalistas fariseos son los que están afirmando a Jesús que está perdido. ¿Qué es lo que está diciendo? Sin embargo, el Señor responde con palabras bien precisas. No he venido a ofrecer la salvación o no he venido para los que no necesitan, ¿verdad? Sino que yo vengo para aquellos que necesitan. Me dirán, cúrate a ti mismo, ¿se acuerdan? Bueno, pero Él dice, pero sin embargo, aquí, ese que no necesita, ese es el que tiene que ser atendido. Ese que necesita, ese que se ha alejado de Dios. Por eso dice,
yo no vine para los que están sanos, sino que para los enfermos. Es una buenísima enseñanza de Jesús. Jesús responde con palabras bien precisas: no he venido a ofrecer la conversión a los justos, sino a los pecadores. Ahora se comprende plenamente lo que ha dicho Jesús al paralítico. El Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados. Es más, toda su misión y su persona se condensa en ese ofrecimiento de perdón. Los fariseos tienen razón al protestar. Tienen razón porque toda su existencia religiosa se fundaba en la escisión, separación de unos hombres. Y esto justamente nosotros lo encontramos aquí, ¿verdad? Cuando hay una separación entre nosotros, ciertamente que no podemos vivir absolutamente y no estamos entendiendo lo que significa el Evangelio, así de sencillo. Ahora observan con terror que las barreras caen. Qué interesante, ¿verdad? La liberación entonces en nuestra vida, la liberación, la fuerza de Jesús es la que separa toda barrera de nuestra vida, de nuestra propia existencia. Cae la barrera de la pureza legal y al leproso se le invita a la limpieza y se le ofrece un puesto en ese nuevo orden que Jesús nos ha anunciado. Jesús entonces nos anuncia, Jesús nos ofrece esto, ¿verdad? Pero cae la barrera, totalmente, su presencia. Y cuando nosotros respondemos verdaderamente a lo que el Señor nos está diciendo. Es más, cae el sagrado, el más sagrado cerco que han tendido en torno a sí los santos. Jesús viene a Leví, a los publicanos. Así se alza el auténtico sentido del milagro. La curación externa del leproso o paralítico no ha sido más que un signo, una enseñanza. Lo que importa es la llamada personal, interna y absoluta. Queda limpio, ¿se dan cuenta? Aquí entonces todo lo que nosotros estamos viendo de los signos, ¿verdad? De los milagros que se realizan es porque nosotros hemos aceptado verdaderamente a Jesús en nuestra vida. Es decir, es la presencia de Dios en la vida del hombre la que cambia a los demás. Nos cambia primero a nosotros, pero también cambia a los demás. Por eso dice, les haré pescadores de hombres, que decía anteriormente. Y entonces lo primero que hace es limpiar el corazón. Eso que uno está, nosotros decimos, esa persona, ese es un monstruo ahí la gente. Este es un monstruo. Algunas veces la veo utilizada de forma positiva, ¿verdad? Este es un monstruo, ¿verdad? Pero en el sentido positivo. Este es un monstruo, porque cuaitereído, lo que sea, ya puedo poner ahí, un monstruo, ¿verdad? Pero normalmente también cuando decimos, cuando estamos desfigurados como personas, cuando estamos desfigurados en nuestra esencia, en nuestra ontología, ¿verdad? Eso entonces es lo que nosotros algunas veces utilizamos esa expresión. La Biblia utiliza a través de estos signos, ¿verdad? De estos milagros contra la lepra y al mismo tiempo perdona los pecados, que es el signo más limpio, ¿verdad? El cómo el Señor nos limpia y por lo tanto cae la barrera de la pureza legal. Al leproso se le invita a la limpieza y se le ofrece un puesto en ese nuevo orden que Jesús nos ha anunciado. El nuevo orden que Jesús nos ha anunciado. Cae el sagrado, el más sagrado cerco que han tendido en torno a sí los santos. Jesús viene a Leví, a los publicanos. Así se alcanza el auténtico sentido del milagro, decíamos. El auténtico sentido del milagro. Porque si no, la gente ya está, ¿verdad? Con ese gestito simplemente. Me curó, no me curó de esta enfermedad o de aquello. No. El verdadero sentido del milagro es cuando el hombre queda limpio, queda lavado, queda purificado en su forma de pensar, en su forma de actuar. Peña puto huella de Señor de lleva a pearire ya guata peñan de yarara bucueri ya pobe por la mía. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy de nuestro curso bíblico de todos los días y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más
Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.